Shavua Tov. Un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos de los diferentes portales web donde fungimos en sabiduría espiritual con el ánimo de ayudar o coadyuvar en el tikkun individual y colectivo de la humanidad. Un saludo para una excelente semana a todos cuyo concepto es el mismo, pero tienen nombres diferentes en cada uno de los portales donde fungimos. En unos se llaman suscriptores, en otros se llaman seguidores, en otros se llaman escuetamente amigos, en otros se llaman fans, etcétera, etcétera. Colegio espiritual es la idea de que cada uno de estos portales interconectados el uno con el otro o los unos con los otros funjan eso a nivel escolástico para sabiduría espiritual en una retroalimentación. Es decir, no es solamente lo que nosotros tengamos que decir, sino que en ocasiones y en circunstancias nosotros compartimos también contenidos que nos parecen interesantes, que son colocados en la web también por estudiosos o eruditos, o jajamín, o rabíes, o maestros, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que haya una interconexión o una intercomunicación y que sea de ida y de venida. Por eso nosotros decimos nuestros amigos, nuestros suscriptores, nuestros seguidores, ¿sí?, nuestros asociados, porque esto es nuestro. Y los que ya nos conocen en la web saben que nosotros compartimos. Es más, por ser juiciosos en compartir sabiduría espiritual de otras fuentes, nos hemos metido en problemas en la web. En el sentido que hemos compartido contenidos que nos han parecido interesantes, y estos contenidos tenían cápsulas de spam. Entonces nos acusaron a nosotros de estar compartiendo spam. Y eran contenidos muy interesantes a nivel espiritual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo salió acerca de la Universidad de Jerusalén para personas que quisieran estudiar allá. Nos pareció interesante que de pronto alguno de nuestros seguidores o suscriptores o miembros que quisieran de pronto hurgar por esta posibilidad de estudios en Israel, lo vieran, y después de dudarlo lo compartimos. Porque primero la cascada de información llega a nuestro chat particular de amigos, que es el más amplio que tenemos, según cifras estadísticas de Facebook. Aunque no todos están activos, porque hay gente que te ofrece la amistad, pero después se pierden. O el algoritmo de Facebook, según dicen, te permite nada más que algunas cientos de personas, o quizás no cientos, sino un cuarto de cientos, 25, 30 personas estén orbitando cerca de ti y tú cerca de ellos. Y otros, el algoritmo no te permite a veces ver publicaciones de ellos. Pero la idea es que sí,
efectivamente primero comparten en nuestro chat particular en la web y nosotros de ahí repartimos el contenido a nuestro chat grupal específico de espiritualidad a la luz de la Kabbalah hebrea, Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. Y por hacer ese compartir de aquel tema que les comento de la Universidad de Jerusalén, casi nos cierran la cuenta, que porque había sido medida por algunos confirmadores de información y se había detectado que era información falsa, imagínense. Y nosotros de buena fe o de buena cuenta compartimos. En otra ocasión, una persona que nos ha aparecido en la web muy seria, y hace unos compartires a la luz de la Kabbalah muy buenos y del judaísmo, compartió un tema de astrología. Y nosotros, de astrología cabalística, y nosotros al ver el contenido, quisimos también compartir y era spam. Entonces, antes debemos de tener cuidado. Es decir, parecería que como en Instagram, Facebook o la nueva empresa que lo rige, Meta, o en la cual, digamos, maneja la parte administrativa de Facebook, Meta, nos estuvieran instruyendo para que fuéramos solamente creadores de contenido propio y no compartir contenido extraño. No lo sabemos. Posiblemente es así, posiblemente no. Pero en Instagram sí hay la manera de trabajar única y exclusivamente como creador de contenido o a veces como repartidor de contenido. Entonces, lo hemos estado pensando, pero pensamos que a veces es privar al público en general, a nuestros suscriptores, seguidores, miembros, etcétera, de contenidos que pueden ser muy buenos o interesantes para su devenir espiritual, su trabajo espiritual. Entonces, hechas todas estas salvedades, saludamos a todos, por ejemplo, miembros de nuestro grupo espiritual. Así se llama en Kabbalah psicológica, los miembros coasociados con nosotros. Los amigos de Facebook, solo Facebook, no Facebook Groups, sino Facebook, fans. Los suscriptores de nuestro canal de YouTube que llama Kabbalah psicológica y filosofía. En Facebook, fans o amigos, estamos como Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez. Este Chávez, finalización con S, Chávez. En Facebook Groups como Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. En YouTube varía un poco, Kabbalah psicológica y filosofía nada más. En Twitter estamos como Ricardo Piñeres y eso hay que modificarlo porque parece portugués y las personas como que se pierden. Entonces la idea es que todo esto sea un conglomerado tecnológico o de portales web donde podamos trabajar por el crecimiento espiritual, como decíamos al principio, de las almas en su ticún individual o nuestro ticún individual y que esto redunde en el ticún leolán o ticún colectivo, la corrección colectiva de los niveles vibratorios bajos en que se encuentra la humanidad. Porque la humanidad, es decir, en mucho tiempo de la historia de la creación, según el calendario hebreo, año 5782, el hombre ha, digamos, decrecido incluso espiritualmente. Es decir, hemos involucionado.
Porque hoy en día lo que hay es tecnológicamente y materialmente algunos componentes extras, mejorías tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero la energía, conciencia individual y colectiva está en niveles vibratorios muy bajos. Todavía se hacen evidentes los consejos de los 10 enunciados a guardar el Shabbat, a no robar, a no matar, a no adulterar, a no fornicar, a no codiciar y a no tener otros dioses delante de mí. Es decir, hemos mejorado tecnológicamente, pero nunca antes o como antes se hacen vigentes todos estos enunciados, porque todos los días uno ve las noticias y lo que ve es barbarie, falta de amor por la ecología del planeta. En disensión estamos con ella, disensión con nuestro prójimo, con quienes nos rodean, etcétera, etcétera. Luego nunca han estado más vigentes esos 10 enunciados que fueron dados hace aproximadamente 3.500 años en el monte Sinai, y si nos vamos antes a las leyes del código de Hammurabi y así sucesivamente. Amigos nuestros, entonces la tecnología hoy en día lo que nos ha ayudado es precisamente que podamos utilizar estos medios tecnológicos para compartir información capital para corrección, y tratamos de hacerlo en Kabbalah psicológica a nivel escolástico, es decir, sabiduría espiritual a la luz de la Kabbalah hebrea desde la A hasta la Z. Cuando usted entra a nuestro portal web, en Facebook Groups, Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, Kabbalah psicológica en mayúsculas todo, abres paréntesis, filosofía, la letra F en mayúscula, todas las demás en minúscula, filosofía cabalística, cierras paréntesis, la Kabbalah explicada y Kabbalah psicológica escrito con C-A-B-A-L-A-H, Kabbalah psicológica, P-S-I-C-O-L-O-G-I-C-A. Todo eso en mayúscula. Abres paréntesis, filosofía, primera F en mayúscula, las demás en minúscula. Cierras paréntesis. Ahí aparece nuestro grupo en Facebook Groups. Y llevamos ya un trabajo mancomunado por 3 años en la web. Ahora estamos haciendo el conteo en vivo del Homer todas las noches por estos 49 días. Pero no es publicidad política pagada ni nada por el estilo, amigos nuestros. Nada más la explicación de qué fungimos en la web, ¿sí?, con temas espirituales desde la A hasta la Z, y que compartimos precisamente para cumplir ese dictado de que sean temas espirituales de la A a la Z, con nuestro contenido creado propio, y compartimos de otras fuentes. Entonces, este saludo de Shavua Tov, que sea extensivo también, adicionalmente a los grupos que acabo de mencionar, que son nuestros portales web para internautas. De la misma manera, nuestro saludo de Shavua Tov, o sea, para una excelente semana, sea extensivo para todos los diferentes grupos donde somos miembros y compartimos información. Y también nos retroalimentamos de su información, porque la idea es que el camino sea de ida y vuelta, como debe ser también nuestra relación con el cielo, de ida y de vuelta. Hashem nos da y nosotros debemos regresar a Hashem. Ese es el concepto de Bekut. Y devolvemos a Hashem cuando lo hacemos con el prójimo.
Cuando hacemos bien al prójimo es como si estuviéramos devolviéndole el bien que Hashem nos da. Y nos es imputado de esa manera. Entonces, amigos nuestros, sin más preámbulo, nos reunimos o iniciamos el trabajo espiritual del día de hoy, que es seguir con los videos del análisis de la parashá semanal. En esta ocasión nos corresponde en suerte la parashá Aharei Mot, After the Death, o sea, después de la muerte. Pero después de la muerte de quién titula la parashá esta semana, después de la muerte de los dos hijos de Aarón Jacob, el sumo sacerdote Aarón, Hashem aparece a Moshe para darle unas instrucciones. Y aquí es donde viene el principio del análisis. Pero advirtamos primero que la parashá Aharei Mot va desde Vayikra, Levítico 16:1 a 18:30, y todo el capítulo 16 se refiere al día de expiación. ¿Y por qué el día de expiación? Porque es el relato que prosigue a la muerte precisamente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón Jacob, el sacerdote, que en el día de expiación habían ofrecido un fuego extraño y perecieron. Entonces, después de estos eventos luctuosos, aparece Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, a traer un mensaje a su hermano Aarón Jacob de parte de Hashem. Aquí hay una lección importantísima, amigos nuestros. A veces las personas fungen en la web, los diferentes jajamín, y las personas, como ya es costumbre estar viendo tanto contenido espiritual y adicionalmente tanta, digamos, contaminación visual, porque así como hay personas muy justas trabajando en la web, también hay mucho charlatán, ¿sí? Entonces, no se le da el respeto a quien corresponde. En la web, como cualquiera publica contenido, quizás en algunas ocasiones vaya esto en detrimento de los jajamín, que se esfuerzan por elaborar una síntesis de conocimientos para el público en general y particular. Y nos referimos a esto por la sencilla razón de que Hashem no le habló directamente a Aarón Jacob. Fíjese usted, semejante santo Aarón Jacob, hombre humilde, siempre siguió las instrucciones de Hashem a través y de palabras de su hermano Moshe Rabbeinu, siendo el mismo sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. Y el sumo sacerdote de Israel escuchaba Torah directamente de boca de Moshe Rabbeinu. Esto va contra el ego de muchas personas que decimos, para incluirme, yo y Hashem. Yo y Hashem. Es decir, yo llevo a Hashem a mi manera. Es decir, yo coloco las condiciones a Hashem. ¿Cómo voy a llegar a él? Y no las colocó ni el mismo Aarón Jacob. Y eso en una situación luctuosa, acababa de perder sus hijos. Y se le aparece Hashem a Moshe Rabbeinu y le dice, así dirás a tu hermano Aarón, que no entre todo tiempo en el santuario para que no muera. Parece con estas palabras que sus hijos que acababan de morir tenían por costumbre entrar al santuario en el día que quisieran y adicionalmente ofrecer en el santuario fuego extraño. Por eso murieron, dice la Torá.
que vino un fuego de parte de Hashem y los consumió. Y aquí nos muestran al sumo sacerdote que tenía que escuchar las instrucciones de Hashem de boca de su hermano Moshe Rabbeinu. Entonces la pregunta mía es, ¿tú quieres llegar a Hashem en tus propios medios? ¿Tú quieres llegar a Hashem en tu manera? No lo hizo el sumo sacerdote, que tenía incluso instrucciones de cómo servir correctamente a Hashem. Y Hashem no se le revelaba a él directamente, sino a través de su hermano profeta Moshe Rabbeinu. Luego, no es a tu manera, hermano. Hay un catálogo y hay unas normas y unos controles en la Torá para que puedas aplicar de pronto algún día a entablar una relación directa con Hashem, bendito sea. Hay personas muy ungidas que pueden coadyuvar o ser llave, y en este Shabbat de la llave, de la Parnasá, del sustento. Shabbat Parnasá, para que nos ayuden a tener una conexión dirigida hacia Hashem, es decir, una relación a Hashem en la forma provista adecuada, según la Torá. Y debemos acercarnos, y no nos debe dar miedo acercarnos a estas personas, porque ungidos están de parte de Hashem. Hashem, lo que quiere decir con esto es que Él respeta los conductos regulares que estatuyó o instituyó en su creación. Y el conducto regular es a través de los jajamín, rabíes, maestros, etcétera, etcétera. No que tú no puedas entablar una relación particular con Hashem. De hecho, la tienes. Estás interconectado con Él, porque eres un microorganismo de un macroorganismo multicelular, todo incluyente. Hashem te incluye y conoce tus pensamientos, porque son un solo pensamiento. Pero eso no objeta que Él instituyó una manera correcta, adecuada, de abordar su santidad. Es decir, tú no puedes llegar ante Hashem, y en eso nos habla la parashá de hoy, que no llegue en todo tiempo Aarón al santuario en el día Yom Kippur, sino una sola vez al año, y antes de llegar tiene que purificar su cuerpo en las aguas de la purificación, en la mikveh. Y no se presentará con las manos vacías, sino con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces hay unas instrucciones precisas para el sumo sacerdote, cómo debía entrar al santuario. Y el pueblo no podía acercarse directamente a Hashem. Tenía que llegar donde el sacerdote. Y a veces el sacerdote tenía que escuchar a Moshe Rabbeinu. Luego, no creas en tu vanidad y en tu ego, que es en tu propia manera como tú te puedes acercar a Hashem. Bendito sea, un Dios santo. Hurga por la santidad, purifícate, límpiate y busca la interconexión con Él. Si no, búscate un jajamín, un sabio, cabalista, para que te instruya cuál es la mejor manera o la manera correcta para llegar a Hashem. Bendito sea. Esa es la primera arista de nuestro análisis el día de hoy. Después de la muerte de sus dos hijos, Nadab y Abiú, ya hemos mencionado acá que murieron por un fuego extraño. Eso fue la parashá anterior.
Y hablamos acerca del alicoramiento. Parece que estaban alicorados. Entraban, como acabamos de decir, todo el tiempo querían entrar al santuario y entraron no en la forma adecuada y fueron consumidos. Y nos muestra una escala, dice, harás expiación por ti. O sea, el sacerdote tenía que hacer por ti y por tu casa. Expiación por él y por su casa. Luego, también no quiere decir que el sacerdote o el coanín o el levita o el rabino o el maestro o el sabio no tenga, para que no lo estés mirando en perfección, no significa que él sea perfecto. Porque fíjese usted que él tenía que pedir primero por los propios pecados de él y por los de su casa, y también tenía que ofrecer un becerro en expiación y un carnero en holocausto. Expiación es para el pecado y holocausto mi ofrecimiento a Hashem, o sea, ofrecerme yo a Hashem como para su servicio. Y hay una diferencia entre lo que ofrecía Aarón Jacob y lo que ofrecía el pueblo por su pecado. El pueblo por su pecado tenía que ofrecer dos carneros, el cual uno era por su pecado y el otro para holocausto, o el otro para Azazel. Y Aarón era un becerro, porque el becerro es más manso que el carnero. Carneros eran, acuérdense, a veces hasta son salvajes y se te enfrentan y te golpean. Es decir, era más rústico el pueblo que el sacerdote, pero también susceptible de pecado. Y dice que tenía que ofrecer después el pueblo, después de que Aarón hiciera la expiación por sí, por su casa, tenía que purificar, santificar al pueblo y expiarlo. Y tenía que ofrecer el pueblo dos carneros, uno o dos machos cabríos, uno para Hashem y el otro para Azazel al desierto. Y aquí entonces entramos en quién es Azazel. Cuando leemos el libro de Enoc, encontrado también en las cuevas del Qumran, o sea, texto considerado hoy apócrifo y apocalíptico, era manejado por la secta del Qumran, por los esenios. Y cuando usted quiere saber quién es Azazel, cuyo carnero era el que se transferían los pecados de la comunidad israelita, es decir, traían los carneros y cuando iba a orar o a rezar Aarón Jacob por el pueblo, hacía una transferencia, colocaba sus manos sobre el carnero, confesaba los pecados del pueblo de Israel y lo mandaba a Azazel al desierto. Entonces, la pregunta es del millón es ¿quién es Azazel? Habría que leer el libro de Enoc para enterarse de que Azazel es uno de los ángeles caídos que fueron enviados al rescate de la humanidad, que una vez la caída y la transgresión se identificó con el mundo material y se alejó más, se desconectó más, porque la idea era que el ser humano rectificara el pan de la vergüenza y retornara a Gan Edén. Pero el hombre se identificó más con su propio cuerpo y con la materia, con el mundo material, y se alejó. Y no cumplió su función de retorno a Gan Edén. Entonces Hashem, visto el peligro, envió ángeles para que vinieran al rescate de la humanidad. Y la humanidad y estos ángeles también se identificaron con el cuerpo material que adoptaron. Y dice que se mezclaron con las hijas de los hombres. Y los jefes de esas huestes angelicales se llamaban Semaisha y Azazel. Y vino el ángel Miguel con su miriada de millares
tuvo que atarlos, amarrarlos y lanzarlos a una región espiritual que es conocida como el desierto. Entonces, cuando se transferían los pecados en Yom Kippur al becerro, al macho cabrío que iba para Azazel, se le transferían los pecados y era mandado al desierto. Es decir, pecado de la comunidad de Israel, vete al lugar que te corresponde. En otras palabras, pecados al pecador. Y posteriormente nos habla la parashá adicionalmente, después de explicarnos todo este proceso expiatorio y de holocausto, y que después había que purificar también el sitio físico donde nos encontramos. O sea, adicionalmente que el sacerdote debía purificarse, debía purificar también posteriormente a su casa, después al pueblo y después los sitios físicos de reunión, como el tabernáculo o el Mishkan, ¿sí? Y el altar. Y las personas encargadas de manejar logísticamente estos animales tenían también que purificar sus cuerpos, es decir, porque había contaminación espiritual. Entonces, amigos, vemos todo un proceso expiatorio en el libro de Vayikra, y esto tiene que ver con el día de hoy. Luego, nada es caótico en la Torá, obedece a factores conscientes, universales, que se están sucediendo en este momento y que lo respiramos y no nos damos cuenta. Esta parashá, que empieza con el día de Yom Kippur, tiene una relación con este mes de Iyar que está empezando el día de hoy. Todo principio de mes en el calendario hebreo es considerado un Yom HaKippurim Katán, un día de expiación pequeño. Y nos cae muy bien hablar de procesos de expiación. El día de hoy, de Vayikra, capítulo 16, en este día de expiación pequeño, que es un Rosh Kodesh, o Rosh Hodesh, Iyar. Empezamos el nuevo mes y estamos en el ejercicio espiritual de la cuenta del Omer, en Kabbalah psicológica, en vivo, cada noche, contamos el Omer y analizamos la sefirá del día. Están todos invitados a Kabbalah psicológica, filosofía cabalística. Y no es publicidad política pagada, porque nosotros todo el tiempo no estamos invitando a nadie a nuestro grupo, es decir, haciendo proselitismo religioso. Pero sí el conteo es un mandamiento positivo en la Torá y es el ejercicio sine qua non por excelencia en este momento, hasta el día de Shavuot o de Matán Torah, o sea, Pentecostés. Amigos nuestros, prohibición de comer sangre, sigue la parashá. Dice, no contaminaréis vuestras almas comiendo sangre. Y todos sabemos del poder altamente contaminante de la sangre, tanto a niveles espirituales como a niveles físicos. Y acaba de salir en China gripa aviar en humanos del nivel 5. Primero fue la H1, H2 y H3, pero ahora salió la H5, una variación de gripa aviar que fue transmitida a humanos. ¿Y por qué? Por comer animales enfermos y el poder altamente contaminante de la sangre. Luego, la sangre tiene la enfermedad y la vida. Si usted está enfermo, le sacan una pinta de sangre y a través de esa sangre pueden hacerle a usted
50 tipos de exámenes diferentes. Detectar enfermedades, bajas nutricionales, colesterol, triglicéridos, hemoglobina, falta de hierro, falta de vitaminas, parasitismo, enfermedades venéreas. Se come usted un animal, como dice aquí, prohibición de comer sangre, tanto el prosélito como el judío. Y dice, y no lo haráis porque contaminaréis vuestras almas. Y como todo nutriente que usted coma va a la sangre, y el alma está en la sangre, nefesh está en la sangre. Entonces contamina usted su cuerpo físicamente, pero de la misma manera adquiere vibraciones espirituales del alma, del animal que está en su sangre. Luego, es la obligación de derramar la sangre en la tierra, es decir, de desangrar los animales por el poder altamente contaminante de la sangre. Entonces, si usted come la sangre de un animal enfermo, se va a enfermar de lo mismo del animal. Y eso es lo que acaba de pasar en China esta semana exactamente. Eso, digamos, como puntos importantes a resaltar en esta parashá. Y diferente este concepto al que manejan algunos grupos religiosos acerca del tema de la sangre. Porque dicen que no hacen transfusiones de sangre, que porque aplican este mandamiento. Pero es que este mandamiento no se aplica de comer sangre como usted crea conveniente, sino como está estatuido según la Torá y como lo explican los sabios hebreos, cuya memoria sea bendita para siempre. Se da cuenta que usted no puede llegar a Dios como usted quiera, como decíamos al principio, sino que hay que también hurgar en la halajá judía para ver cómo es el cumplimiento del mandamiento. Usted no se hace una transfusión, pero va al restaurante de la esquina y come carne, y come chivo, y come animales que supuestamente son cerdo, por ejemplo. Y adicionalmente no se ha fijado usted si son animales desangrados. Hoy en día, como la tecnología llegó, matan a los animales con un choque eléctrico, luego toda la sangre les queda adentro. Entonces dicen algunos grupos religiosos que no hacen transfusiones de sangre, pero comen sangre todo el día. Una contradicción. ¿Por qué? Por querer llegar a Hashem a mi manera, no a la manera que te enseña la halajá judía. Y no solamente la halajá judía, sino la Gemara, la Mishnah y la Gemara. Es decir, el comentario rabínico de la tradición oral de cómo es que el cumplimiento exegético de cada mandamiento. Hasta aquí los dejo. Que Hashem los bendiga y nos vemos para el próximo Shabbat con la siguiente parashá Kedoshim. Shavua Tov.